Bienvenidos todos y todas a la casa del Señor. Qué bueno poder celebrar un día tan triste, tan duro, tan amargo para Jesús, para su familia, especialmente su madre, para un discípulo que estuvo de testigo porque los demás salieron corriendo. Pero un día que lo celebramos desde la perspectiva que nos da la resurrección. No olvidemos que más que celebrar una muerte, celebramos la muerte que tuvo que ser para que nosotros tuviéramos vida, pero que fue vencida por la resurrección. Y por eso necesitamos cantar, necesitamos contar, porque no son meramente hechos históricos, hechos litúrgicos, no son hechos religiosos meramente. Lo que queremos contar y cantar, y esperamos que podáis deleitaros con ello y formar parte de ello también. En alguna canción que podáis conocer y queráis acompañar, por favor, hacedlo. La alabanza pertenece al pueblo de Dios y por tanto, aunque haya un coro, cada creyente tiene el privilegio y la alegría y el gozo de alabar a Dios. Queremos, como digo, celebrar la vida de Jesús, que por un momento llegó a la muerte por las razones que vamos a contar y vamos a cantar, pero que finalmente es una vida victoriosa que ha traído fe y esperanza a todos los que en Él creemos. Y eso es lo que esperamos, que todos podamos disfrutar desde esa fe aquellos hechos históricos que han abierto un camino, una puerta, para que podamos llegar al Padre Celestial, solo por la fe, solo por los méritos de aquel que tal día como hoy moría en una cruz, para que tú y yo no tuviéramos que morir eternamente. Y esto es lo que queremos contar en primer lugar todos juntos. Os invitamos a puestos en pie poder entonar este canto en el que repasamos desde la cruz hasta el tiempo esperanzador de que Él volverá. Y todo ello seguido estrofa tras estrofa, coro tras coro, con nuestras voces, alabando a Dios, un canto de esperanza.
porque en aquel día que hoy conmemoramos, Él pagó el precio, Él rompió el velo que nos separaba y abrió un camino para poder llegar a tu presencia. Gracias, Padre, por lo que podemos celebrar. Gracias porque podemos hacerlo desde el conocimiento y la fe en la resurrección. Gracias, Padre, porque no adoramos a un Dios muerto, no visitamos una tumba vacía. Tenemos a un Dios que vive, a un Rey y Señor que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros cada día. Y por eso queremos llenar ese trono de alabanza. Queremos proclamar tus maravillas, aquellas que conseguiste en aquella cruz, una cruz necesaria para hacer justicia, una muerte que nosotros debíamos sufrir, que sufrió Jesús para que nosotros no la sufriéramos. Gracias, Padre, gracias por ese precioso y poderoso mensaje que tantas vidas durante tantos cientos y cientos de años está salvando, está llenando de esperanza y de gozo. Gracias, Padre. Y deseamos pedirte, Señor, que en este día también, en esta tarde, al poder escuchar por medio de tu palabra aquello que ocurrió en estos días que hoy celebramos, que al poder escuchar los cantos de este coro, Señor, y los que podemos levantar a ti, quiero pedirte, Padre, que tu Espíritu Santo venga a traer convicción de pecado, de justicia y de juicio a todas las almas, porque es la única manera de poder llegar a ti y alcanzar ese perdón y salvación que tú quieres dar a todo en el que en ti crees, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Guíanos, acompáñanos, alégrate con nosotros y que todos quienes estamos aquí, Padre, disfrutemos de un tiempo muy especial, los unos con los otros y contigo, porque en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Tomamos asiento. Y como decíamos, queremos contar y cantar. Y queremos darle sobre todo el significado que estos días tienen. Tenemos en España una cultura muy profunda sobre la Semana Santa, pero es necesario comprender de dónde viene esa cultura y comprender por qué celebramos lo que celebramos. Es necesario porque al comprenderlo, en realidad, uno lo que se llena es de vida. Curiosamente, paradójicamente, un mensaje de muerte, supuestamente, es en realidad un mensaje de mucha vida abundante y eterna. Y eso es lo que queremos contar a través del texto bíblico que diferentes hermanos aquí delante nos irán relatando, cada uno con sus diferentes personajes, como aparecen en el texto de la Biblia, pero también entre palabras de la Biblia, entre hechos históricos narrados, seguiremos escuchando el significado profundo de cada uno de esos hechos para todos los que en el Señor creemos, para todo el que quiera y quiera creer en Él. Vamos a escuchar un primer canto del coro que introduce una primera parte de esa historia que luego será narrada por diferentes hermanos. Y por más que encuentro amor
El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para celebrar la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo y allí donde entre, decidle al dueño: voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Mi tiempo está cerca. ¿Dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparad allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Al anochecer llegó Jesús con los 12. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. No, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio, y vosotros ya estáis limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿Entendéis lo que he hecho con vosotros? Me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y Señor, os he lavado los pies, también debéis lavar los pies los unos a los otros. Os he puesto el ejemplo para que hagáis lo mismo que yo he hecho con vosotros. Os aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entendéis eso? Dichosos seréis si lo ponéis en práctica. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo: Os aseguro que uno de vosotros que está comiendo conmigo me va a traicionar. Digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Os aseguro que el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y afirmó: Os aseguro que uno de vosotros me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros, sin saber a cuál de ellos se refería. Se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle: ¿acaso seré yo? ¿Que yo te voy a traicionar? Maestro, nadie le va a traicionar. Eso es imposible. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Simón Pedro hizo señas a ese discípulo y le dijo: Pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar. El Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí? Tú lo has dicho. Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón.
Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él y salió de allí. Ya era de noche. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó a ellos. Bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, pues os digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre vosotros. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque, ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre vosotros como uno que sirve. Ahora bien, vosotros sois los que habéis estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso, yo mismo os concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con vosotros. Me buscarán, y lo que antes dije a los judíos, ahora os lo digo a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Este mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. También vosotros debéis amar los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. ¿Y a dónde vas, Señor? A donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. No os angustiéis. Confiad en Dios y confiad también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho yo a vosotros que voy a preparar un lugar allí. Y si me voy y lo preparo, vendré para llevaros conmigo. Así vosotros estaréis donde yo esté. Vosotros ya conocéis el camino para ir donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Si realmente me conocierais, conoceríais también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocéis y lo habéis visto. Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre vosotros y todavía no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en Él y que el Padre está en mí? Las palabras que yo os comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Creedme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos creedme por las obras mismas. Os aseguro que el que cree en mí también hará obras que yo hago, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que pidáis en mi nombre, yo la haré,
Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Esta misma noche todos vosotros me abandonaréis, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Por ti daría hasta la vida. Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Luego Jesús dijo a todos: Cuando os envié sin monedero, ni bolsa, ni sandalias, ¿acaso os faltó algo? No, A mí no. Nada. Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve. Asimismo, el que tenga una bolsa. Y el que no tenga espada, que venda su mando y compre una. Porque os digo que tiene que cumplirse de mí aquello que está escrito. Y fue contado entre los malhechores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Mira, Señor, aquí hay 2 espadas. ¡Basta! Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo: Sentaos aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Quedaos aquí y manteneros despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Abba, Padre, todo es posible para ti. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No habéis podido manteneros despiertos conmigo ni una hora. Permaneced despiertos y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por 3ª vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y dijo: ¿Seguís durmiendo y descansando? Mirad, se acerca la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados, guardias de los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo. Llevaban antorchas, lámparas y armas. El traidor había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es, arrestadlo. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret, al Nazareno. Al Nazareno. Yo soy. Cuando Jesús dijo: yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. A Jesús. Ya dije que yo soy. Si es a mí a quien buscáis, dejad que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho: de los que me diste, ninguno se perdió. Enseguida Judas
se acercó a Jesús para besarlo. Pero Jesús le preguntó: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Entonces los hombres prendieron a Jesús. Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron: Señor, ¿atacamos con la espada? Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda. Pedro, guarda tu espada, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me ha dado de beber? Entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras que dicen que así puede suceder? Dejadlos. Entonces tocó la oreja al hombre y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los líderes religiosos que habían venido a prenderlo: ¿Acaso soy un bandido para que vengáis con espadas y palos? Todos los días estaba con vosotros en el templo y no os atrevisteis a ponerme las manos encima. Pero es preciso que se cumplan las Escrituras. Ya ha llegado vuestra hora cuando reinan las tinieblas. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Los soldados, su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Al amanecer se reunieron los líderes religiosos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. El sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada. ¿Así contestas al sumo sacerdote? Si he dicho algo malo, demuéstralo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió, todavía atado, a Caifás, el sumo sacerdote. Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que les convenía más que muriera un solo hombre por el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos testigos falsos. Por fin se presentaron dos que declararon: Este hombre dijo: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote dijo a Jesús: ¿No vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió: Te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Pero yo os digo a todos, de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testigos? Mirad, vosotros mismos lo habéis oído la blasfemia. ¿Qué pensáis de esto? Merece la muerte. ¡Que muera! Tiene que morir. Entonces algunos escupieron su rostro y le dieron puñetazos.
Otros lo abofeteaban y decían: A ver, Cristo, profetiza. profetiza. ¿Quién te pegó? Encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: No sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús de Nazaret. No, hombre, no lo soy. Como una hora más tarde, se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: Seguro que eres uno de ellos. Se te nota por tu acento. Y comenzó a echar maldiciones y juró. A ese hombre ni lo conozco. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. He pecado porque he entregado a muerte a un hombre inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: la ley no permite echar esto al tesoro porque es dinero pagado para derramar sangre. Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel había fijado, y con ellas compraron el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Siempre
Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? La asamblea en pleno se levantó y comenzaron la acusación con estas palabras. Hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. Se opone al pago de impuestos al César y afirma que él es el Cristo, un rey. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices. No encuentro que este hombre sea culpable de nada. Con sus enseñanzas agita al pueblo por toda Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo, por lo que oía acerca de él, y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. Allí estaban también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, acusándolo. Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas, le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato. Anteriormente, Herodes y Pilato no se llevaban bien, pero ese mismo día se hicieron amigos. Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo: Vosotros me habéis traído a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo, pero resulta que lo he interrogado y no encuentro que sea culpable de vuestras acusaciones. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que nos lo devolvió. Como podéis ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Si no fuera un malhechor, no se lo habríamos entregado. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús dijo sobre la clase de muerte que iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eso lo dices tú o es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío? ¿Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí? ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? ¿No oyes lo que declaran contra ti? Pero Jesús no contestó ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta, el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Jesús Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato preguntó: ¿A quién queréis que suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús al que llaman Cristo? Pilato sabía que habían entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos persuadieron a la multitud para que pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos queréis que suelte? Llévate a ese. Llévate. Suéltanos a Barrabás. Mejor Barrabás que este. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman el Cristo? ¡Crucifícalo! 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 ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? ¡Crucifícalo! Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto,
pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la muerte de este hombre, allá vosotros. Que la culpa de su muerte caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces soltó a Barrabás, pero a Jesús mandó que lo azotasen. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunida la tropa comenzaron a azotarlo. Los soldados, que habían trenzado una corona de espinas, se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos! ¡Viva! ¡Viva el rey de los judíos! Jesús es el rey de los judíos. Mientras se acercaban para bofetearlo, Pilato volvió a salir. Aquí lo tenéis. Lo he traído para que sepáis que no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús llevaba puestos la corona de espinas y el manto color púrpura. Aquí tenéis al hombre. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: ¡Crucifícalo! 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 Pues lleváoslo y crucificadlo vosotros. Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se ha hecho pasar por el Hijo de Dios. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más, así que entró de nuevo en el palacio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no contestó nada. ¿Te niegas a hablarme? ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: Si dejas en libertad a ese hombre, no eres amigo de César. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal, en un lugar al que llamaban el Empedrado, que en hebreo se dice Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Aquí tenéis a vuestro rey. ¡Fuera! 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 ¡Crucifícalo! ¡Fuera! ¿Acaso voy a crucificar a su rey? No tenemos más rey que el César. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Una vida dolorosa, triste día en Jerusalén. Los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba
Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. A uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho, lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y vuestros hijos. Va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos, porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué no sucederá cuando esté seco? También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba a abajo. No la dividamos, echemos suertes para ver quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba a su lado, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. La gente por su parte se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, que se salve a sí mismo si es el Cristo, el Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. Muchos de los judíos lo leyeron, porque el sitio que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Pilato, no escribas Rey de los judíos. ¿Era él quien decía ser Rey de los judíos? Lo que he escrito, escrito queda. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Ni siquiera tienes temor de Dios, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes. Baja de la cruz y sálvate a ti mismo. Salva a otros, pero no puedes salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. De la misma manera, se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los líderes religiosos. Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo.
y es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre ahora Dios, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y Jesús entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos creyentes que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser este un sábado muy solemne. Así que pidieron a Pilato ordenar que quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no quebraron sus piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y como también dice la Escritura, mirarán al que han traspasado. Miserable y perdido, sin ninguna
tanto en las calles, en días como hoy aquí y ahora. Podrá haber diferentes tipos de personas contemplando esta historia. Algunos solo serán espectadores que se limitarán a juzgar si les gusta o no lo que ven, si creen o no en lo que oyen. Yo me quedo con aquel centurión, aquel hombre seguramente nada religioso y desde luego no judío, que afirmó: visto lo visto y oído lo oído, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y cada uno de nosotros, ante esta historia, cada vez que es contada, cantada, predicada, escenificada en las calles como en estos días, todos nosotros nos convertimos, lo queramos o no, incluso lo creamos o no, en uno de esos actores de esta historia. La cuestión es cuál queremos ser nosotros. Jesús hizo todo lo que hizo y pasó por todo lo que pasó, para que nosotros tuviéramos una oportunidad de volver a ser el hombre y la mujer que Dios creó en el principio, donde todo era bueno y bueno en gran manera, donde no había pecado. El pecado nuestro fue cargado por Él en la cruz. Uno puede sentarse a juzgar si será verdad o no, pero en cualquier caso tomaremos una decisión. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que cree tiene la vida, pero que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. No te creas que somos condenados porque somos buenos o malos. Bueno no hay ni uno. Por eso Jesús tuvo que ir a la cruz, porque solo el único bueno que ha pisado esta tierra podía pagar el precio que la justicia de Dios demandaba por nuestro pecado. Solo uno, y fue Él. A partir de ahí, todos los que no somos precisamente buenos, decidimos si nos da igual o decidimos dejarnos amar y perdonar por aquel que envió a su Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda. Así que no creas que vas a ser un espectador y que nada de esto te va a afectar, porque vas a estar tomando una decisión: creer o no creer. Y esa sí que es la cuestión, porque como dice el Evangelio, el que cree tiene la vida, no por ser bueno, sino porque creyó en el único bueno que pagó el precio de su salvación. Y el que no cree, pues decide seguir condenado bajo su propio criterio. Esperamos y deseamos que, ya sea contemplando en las calles lo que ocurre estos días o al salir de este lugar, ninguno de nosotros permanezcamos impasibles ante lo que hemos oído, ante lo que las Escrituras nos narran, nos cuentan, que ocurrió aquel viernes sin duda santo, y que todos podamos parecernos a ese centurión, seguramente pagano hasta ese momento, pero que fue capaz de discernir y ver en aquel hombre a un verdadero Hijo de Dios. Deseamos que todo el que quiera agradecer con nosotros lo que Cristo hizo, esto que habéis oído, pueda unirse a nosotros ahora también con alabanza y gratitud. Y puestos en pie, os invito a que tengamos un canto de gratitud a Dios, un canto en el que reconocemos que Él es digno de toda nuestra alabanza, porque sí murió, pero también resucitó, y en sus manos clavadas estaban clavados nuestros pecados para que nosotros tuviéramos vida eterna. Amor y dolor,
Y nosotros, Padre, que estábamos desahuciados por nuestras propias culpas y pecados, nosotros pudimos ser rescatados. Y con nosotros todos aquellos que a lo largo de todo este tiempo han creído en ti y han vivido para hacer de este mundo un lugar mejor y han muerto para estar contigo eternamente para siempre. Con esa esperanza vivimos, Señor, con el deseo de ser luz en esta tierra, sal en esta tierra, bendecir a este mundo, Señor, hasta que tú vengas o nos llames a tu presencia. Pero queremos darte gracias porque nos has confiado precisamente esa tarea de hacer de este lugar un mundo mejor y de anunciar esa muerte y resurrección de Jesús para que todo el que crea en Él pueda tener vida eterna. Gracias, gracias por esta labor que nos has encomendado, Señor. Gracias por hacernos parte de esta historia tuya de amor. Gracias, Padre, porque no lo merecíamos, no somos buenos, no lo merecíamos, Señor. Pero tú nos has amado y nos has hecho parte de esta historia. Gracias por poderlo contar, por poderlo cantar. Gracias por poderlo vivir y experimentar cada día de nuestras vidas, Padre. Y con esta gratitud, un clamor de tu pueblo, que muchos más, a la vista de toda esta historia, puedan reaccionar como aquel centurión y proclamar y declarar y confesar que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador y que murió y resucitó y que pronto volverá para que donde Él está nosotros también estemos eternamente. Gracias, Padre, muchas gracias por la fe que has dado a muchos hasta aquí y la que aún darás desde hoy y hasta que Cristo vuelva. A ti gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y queremos terminar con una exaltación también al Dios 3 veces santo, aquel Cordero maravilloso que fue sacrificado por nosotros, pero que ahora está exaltado en el trono. Y te pedimos que te unas con nosotros. Y si quieres seguir alabando y seguir agradeciendo y seguir disfrutando y celebrando, el domingo a las 10:30 o a las 12:15 puedes elegir. Tenemos mucha más celebración y hermanos nuestros que bajarán a las aguas del bautismo. Así que no te lo pierdas. El domingo 10:30 o 12:15 estás invitado, estás invitado. Exaltamos ahora a nuestro Dios y celebramos su gloria. Que nos
Él sea la gloria. Pero también que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión y poder de su Espíritu Santo sean con todos vosotros hoy y siempre. Amén. El Señor os bendiga.